¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, abogado, político, poeta venezolano. Formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, fue diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, fue gobernador del Estado Anzoátegui entre el 2004 y el 2012 y también fue defensor del pueblo en el 2014. Además, el fiscal general de la República tiene una extraordinaria trayectoria literaria. Comenzó a escribir a los 14 años cuando estudiaba en el Liceo Briceño Méndez del Tigre. En los años 80 sus poemas llegan hasta las páginas de papel literario en el Nacional. Ha escrito o editado unos 11 libros, entre ellos el más reciente, un libro de crítica literaria, Hoguera de una adolescencia intemporal. Bienvenido, fiscal. Gracias, Cheme, por la invitación y feliz año para todos tus televidentes. Feliz año, fiscal. Le recuerdo que la Fiscalía tiene una aprobación, una imagen positiva para 2 de cada 3 venezolanos. O sea, más del 60% tiene una opinión favorable acerca de la gestión de la Fiscalía General de la República. Sí, bueno, yo creo que, empezando rapidito, eso es parte de un esfuerzo sostenido y diario, porque llegar a eso no es algo aislado. Es sostenido y diario, permanente, de autoevaluación, de constante inspección, de control y seguimiento, que te lleve a eso que hoy el pueblo siente, que hay un Ministerio Público sólido, muy fortalecido, cada día avanzando más en los temas trascendentales del país, pero también en los pequeños temas, los llamados delitos menos graves, que si tú no los atacas a fondo y de manera oportuna, se convierten luego en reincidencia en delitos graves. Y se agravan, exacto. Entonces yo creo que eso no es casual. Y agradezco, bueno, al pueblo de Venezuela que nos haya dado esa confianza, incluso todos los miércoles, lo hicimos en diciembre y empezando el año, para que tengas una idea, todos los miércoles, durante horas de la mañana y parte del mediodía, hasta principios de la tarde, en las plazas Bolívar de las comunidades más apartadas, para luego llegar a las más pobladas, están fiscales del Ministerio Público en las plazas Bolívar con sus lactos, con sus actas de entrevista, escuchando al pueblo con sus denuncias. Los que no pueden llegar por razones X a una sede del Ministerio Público pueden acercarse a las plazas Bolívar. Ese es el programa, la Fiscalía va a la comunidad, ¿no? El Ministerio Público va a tu comunidad, correcto. Excelente. Hasta eso pues lo hemos hecho, hemos dispuesto igualmente de atención personalizada y directa, que yo mismo lo he hecho en varios lugares del país, aquí en Caracas, en las entradas de todas las sedes de la Fiscalía. No solamente llegar a la mensajería, no solamente llegar a la recepción, no, es que ya ahí hay unos abogados, unos fiscales, se rotan también los directores, recibiendo la gente que de manera natural, espontánea, va a ver cómo van los casos, hacerle seguimiento a los casos o colocar una denuncia. Excelente. Mira, recientemente hiciste una rueda de prensa para informar acerca de medidas judiciales contra dirigentes golpistas acusados de traición a la patria, magnicidio, incluso robo de nuestros recursos en el exterior. ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, yo diría que fueron 2 alocuciones, 2 ruedas de prensa empezando este mes de enero. Las hice durante 2 lunes consecutivos. La primera hablaba de las solicitudes de orden de aprehensión a 5 sujetos de una fantasmagórica ahora comisión parlamentaria ad hoc. Destacan entre ellos 3 parlamentarios que fueron electos y vencidos sus plazos entre el 2015 y 2020.
Aquí hubo unas elecciones donde efectivamente se eligió a una nueva Asamblea Nacional que entró en funciones en enero del año 2021. O sea, va para su tercer año. Entonces imagínate tú ahora, aparte de haber hecho el ridículo de esa basofia de gobierno interino, venir ahora a hacer una especie de alcance de aquella situación fallida como excusa para robar los activos de Venezuela en el exterior. Eso lo conoce hasta un niño pequeño. O sea, es la excusa para seguir robando y saqueando, de eso vamos a hablar con cifras más adelante, los activos de Venezuela en el exterior. Entonces, esas medidas que solicitamos son contra Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, quienes pretenden usurpar los cargos de directivos en la Asamblea Nacional, que cesó, repito, en sus funciones. Fueron electos por 5 años y además que siendo inclusive, suponte tú que existiese como tal una asamblea en funciones, no son ellos los llamados, siendo parlamentarios, a tutelar, a dirigir, a evaluar, a dirigir los activos de Venezuela en el exterior, porque eso es imposible, eso no le toca. Yo fui parlamentario, incluso diputado al Congreso bicameral. En tu introducción se te pasó esa parte. Yo fui electo en el Congreso bicameral en noviembre de 1998 y vi cómo feneció esa forma de legislar donde existía la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, que lo que hacía muchas veces era retrasar las leyes que construía, que redactaba la Cámara de Diputados. Y entonces, y luego, bueno, fuimos constituyentes, redactamos la nueva Constitución del 99, que dio lujo a una asamblea unicameral. Y las funciones de un parlamentario, incluso en el Congreso bicameral y en la Asamblea Nacional actual unicameral, no son jamás, según la Constitución y la ley, darle poder a unos parlamentarios para que ellos tutelen y dirijan y distribuyan los activos de Venezuela fuera del país. O sea, eso es imposible. Eso es una excusa para robar, como se ha demostrado. En tal sentido, nosotros... ¿La acusación en concreto? Son por los delitos de usurpación de funciones, están usurpando funciones que no le corresponden. Traición a la patria, legitimación de capitales porque están lavando dinero que son previamente robados y asociación para delinquir. Igualmente, nosotros hemos, aparte, dictado las mismas órdenes de aprehensión contra el falso secretario de esa asamblea ilegítima, José Figuereo Márquez, y el falso subsecretario Luis Alberto Busto. A estas personas le hemos solicitado medidas de alerta roja ante Interpol porque son delincuentes, no son políticos. Son personas que usaron alguna vez la política para delinquir. Y la reciente alocución que hicimos este lunes pasado tuvo que ver con una delación que hiciera el tristemente célebre LL, conocido como Niño Infierno. Algunos le dicen el Niño Infierno. Es un nuevo proceso, ¿no? Es un nuevo proceso que se levanta a partir de los señalamientos de Leopoldo López. Otros le dicen Niño Bomba. Señor fiscal, vamos un momento a comerciales. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con Niño Infierno o Niño Bomba? Este sujeto que ha pretendido quemar el país, llevarnos a una guerra civil por su delirio tremendo de querer ser contra él a la también fuerza hay procesos abiertos, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a continuar una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, estimado fiscal, ¿en qué consiste este nuevo proceso que se basa en las recientes declaraciones del dirigente Leopoldo López?
Bueno, este sujeto el día 13 de enero difunde un video como prófugo de la justicia, donde señala directamente a Julio Borges de ser artífice, protagonista estelar junto con él, del llamado golpe camburero, porque ahí está un video, tú lo puedes pasar, donde aparecen, que yo lo transmití en el día de la rueda de prensa, donde aparecen unos cambures, unos plátanos. Los plátanos verdes, sí. Ajá, pero al lado de unas bombas, de unas granadas, de unas municiones, es decir, ellos iban era a matar, ¿no? En el puente Altamira, ese fatídico día 30 de abril del año 2019, buscaron bañar de sangre el país para que por la vía de una presunta masiva llegada de pueblo al distribuidor Altamira, que no fue nadie. Eso está en las imágenes, clara y directamente vista. Supuestamente los acompañaran a esa sublevación que obviamente no se dio. A partir de allí, nosotros, luego de esta delación que hace este sujeto en contra de Julio Borges, le dictamos orden de aprehensión por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo. Yo quiero destacar que este ciudadano Borges tiene órdenes de aprehensiones previas por delitos muy graves también, como su participación directa en el robo del oro en la República, perteneciente a la República, depositado en Inglaterra, y otra por su planificación y financiamiento, según las delaciones de los participantes, del intento de magnicidio contra el jefe de Estado Nicolás Maduro, ocurría el 4 de agosto del año 2018. Por lo tanto, yo quiero destacar, como un redondeo y un balance de esto, que nosotros tenemos 27 causas 27 procesadas de investigación en contra de esta banda, de esta mafia conocida como gobierno interino. Allí nosotros hemos precisado 22 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros. Igualmente, contra esta banda llamada gobierno interino, se le suman 5 investigaciones más relacionadas con irregularidades en la empresa Monómeros, para un total de 27 causas contra esta mafia. Quiero destacar que entre las más importantes, para señalar algunas, ¿no?, serían la designación ficticia de la Junta Directiva de Citgo, Pequiven y Monómero, la designación ficticia de embajadores y encargados de negocios, sin tener la cualidad ni la facultad para ello, pues la Constitución es muy clara. Esto puede ocurrir luego de que alguien, posterior a una elección donde participan millones de personas, es electo jefe de Estado, presidente de la República. Y a partir de ahí puede designar directivas de estos, vamos a decir así, organismos de carácter estratégico para el país. Pero no como ocurrió con alguien que fue electo diputado en La Guaira, con unos poquísimos miles de votos, y de pronto Donald Trump, según lo que reveló Diego Arria, fue el que lo obligó, lo forzó, le ordenó que se autoproclamara jefe de Estado, ¿no? Una cosa ficticia, bufa, pero que le hizo mucho daño al país. Contra ese señor hay procesos abiertos. Sí, obviamente, por todo esto que te menciono. No hay decisiones todavía robo de judiciales. activos realizado bajo un falso esquema de recuperación de activos a través de la asignación directa de irritos y viciados contratos con el consorcio Caribbean Recovery Asset, desvío de fondos y ayudas humanitarias. Bueno, mira, allí tenemos un daño patrimonial brutal. Yo quiero recordarlo. Desde el 2015 Venezuela perdió un promedio de 44.000 millones de dólares cada año. Durante los siguientes 7 años, como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, estas sanciones criminales que son violatorias a los derechos humanos. En activos y recursos bloqueados, retenidos, confiscados fuera del país, a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial por encima de 30.000 millones de dólares, solo por activos y recursos bloqueados. Si sumas todo,
las investigaciones estiman en 214.000 millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera. Entre el 2015 y el 2022. Producto de la caída de la producción, las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA. Entonces yo quiero destacar que la situación actual que tenemos a nivel de las investigaciones contra la Junta Ad Hoc ficticia de PDVSA, Citgo, Monómero, Banco Central de Venezuela, Oro, Inglaterra, tienen 54 personas órdenes de aprehensión. Obviamente nosotros tenemos detenidos, como tú bien sabes, que han sido muchos de ellos por los delitos violentos ocurridos en el país, porque fíjate, esto ha sido dos bandas. Aparte de esto tan terrible que te estoy mencionando, aquí hubo un intento de magnicidio el 4 de agosto del año 2018. Sucesivamente el golpe de Estado, intento de golpe de Estado platanero el 30 de abril, pero igual hubo metrallas, fusiles, municiones, balas para matar. Y la intención era esa. Derrotadas ambas por el propio Estado venezolano, que tuvo las medidas defensivas para lograr ello. Pero no conforme con eso, en plena pandemia, en mayo del año 2020, pudimos conocer la incursión mercenaria, la operación Gedeón, que tuvo dos fases, la 1 y la 2, ambas también derrotadas. Yo quiero destacar que el Ministerio Público ha sido por esta vía entonces la columna vertebral para garantizar la paz de la República. Porque la acción del Ministerio Público ha sido oportuna, ha sido objetiva, dirigiendo las investigaciones con los órganos auxiliares de justicia para lograr condenas en todos estos casos. Aquí ha habido admisión de los hechos, inclusive de los mercenarios estadounidenses que confesaron y que nos llevaron a otros protagonistas de estos lamentables hechos. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio Público merece sin duda mayoritariamente el aplauso pues, de la gente, yo diría la propia fortaleza, inclusive yo diría también de bendecir, porque son obras muy, pero muy importantes para que en Venezuela no hubiese una guerra civil. Yo creo que nosotros hemos logrado, dirigiendo esta acción penal, evitar de manera oportuna que aquí se desate una guerra civil. Ve la diferencia de cuando estaba la innombrable ex fiscal general de la República en plenas guarimbas. Hubo inacción, brazos caídos. Ahí no se imputó a nadie, ahí pudiesen haber matado estos forajidos que se encapuchaban con armas no convencionales y convencionales, matando policías, mataron guardias, quemaron vivos a personas, entre ellos Orlando Figueras, que no fue el único. Nosotros solicitamos la extradición de uno de sus criminales asesinos que estaba en España, la aprobó en una primera instancia el sistema de justicia español y en última instancia lo Fíjese, denegaron. fiscal, la gente reconoce la labor de la Fiscalía, entiende que hay procesos judiciales abiertos, pero la gente está impaciente y no entiende por qué no hay medidas todavía definitivas para castigar a algunos de estos dirigentes que incluso pasean por la ciudad de Caracas. Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Estamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, señor fiscal, que me explicara un poco en qué consisten las nuevas acusaciones contra yo te puedo hablar de las órdenes de dirigentes aprehensión y de las acciones de privativa. O sea, yo quiero destacar esto. Contra toda esta mafia autodenominada gobierno interino, que ha intentado por las vías más criminales derrocar a un gobierno legítimamente constituido, como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos logrado 289 órdenes de aprehensión, pero fíjate este detalle importante, han sido detenidas y acusadas, están privados de libertad 129 personas. Están siendo enjuiciadas. Vinculados con todos estos delitos. Con todos estos delitos. No son presos políticos para nada, ni presos de conciencia, son
ladrones, criminales, terroristas que por estos delitos incluso casi todos admitieron esos hechos y otros delataron para nosotros conocer de la participación de varios protagonistas que inicialmente no aparecían en el radar de las investigaciones. Es decir, admitieron y delataron muchas de estas 129 personas. Hay 13 personas con solicitud de extradición. 63 personas han sido condenadas. Fíjate, 63 ya han sido condenadas por estos delitos que incluyen magnicidio, intento de golpe de Estado, operación Gedeón, etcétera. Condenadas, es decir, sentencias definitivamente firmes. Se han practicado 113 allanamientos, hay que verle la cara a todo esto. Esto es un trabajo, mira, sin descanso, diario, de día, de noche, de tarde, de madrugada. Se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales, aparte de las que son las llamadas corporales, pues. En tal sentido, yo diría que ha sido una gran victoria del Estado de Derecho venezolano sobre toda esta mafia, ¿no? Y yo creo que hay este año un momento estelar para que, pasada toda esta desgracia violenta, la mesa de diálogo que se ha instalado en México, que ha avanzado, donde incluso se ha acordado el desbloqueo de miles de millones de dólares, un poco más de 3.000 millones de dólares, para ser usado en derechos humanos de carácter social y colectivo. Yo creo que eso merece también nuestra atención y yo soy un partidario de que por esa vía del diálogo lleguemos, como vamos a llegar, a buen puerto en las ya anunciadas elecciones presidenciales que se van a realizar, según ya todos los actores han dicho, en el año 2024. Es importante que la gente sepa que ya hay actuaciones judiciales definitivas, que hay sentencias, hay señalamientos concretos. Yo creo que eso era lo que la gente quería escuchar. Ya allí lo he dicho y lo he repetido, no esta vez nada más en tu programa. En varias de mis ruedas de prensa, en varias de nuestras redes sociales, hemos hecho énfasis en eso. Yo creo que ha sido muy importante, mira, porque el bien más importante de un ser humano y de una patria y de un país, aparte obviamente de la prosperidad, de la justicia, etcétera, es vivir en paz, es sentir un clima de tranquilidad. Mira, un ser humano podrá tener limitaciones físicas, podrá tener limitaciones en su logística financiera, etcétera, pero si tiene dentro de su espíritu, de su alma individual, la paz, créeme que tiene más de la mitad del terreno ganado. Entonces, vamos a traspolar, a proyectar ese ejemplo que te doy al país. Si un país está en calma, está viviendo una paz ciudadana, tú verás cómo los otros problemas a través del diálogo, del debate, de la unidad nacional, se van a resolver. Y eso es lo que se está respirando en el país. Yo he dicho que no hay un país en el planeta Tierra que haya sobrevivido, que haya resistido lo que ha resistido Venezuela. Venezuela ha resistido desde el año 2002, incluso desde el año 2001 con el paro empresarial que lideró Carmona en diciembre del año 2001 contra las leyes habilitantes. Luego vino el golpe de Estado del año 2002 contra el comandante presidente Hugo Chávez, que fue el padre de esta nueva historia, con la revolución constituyente que da inicio con su mandato en febrero del año 99, cuando él firma el decreto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que dio las bases de esta nueva república. Luego de ese golpe de Estado, donde incluso mataron gente, o es que es mentira, no utilizaron fusileros para matar personas de factores opositores, factores progubernamentales, para generar un caos, una guerra civil. Incluso por horas lograron derrocar al presidente Hugo Chávez. Quien te habla, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fue detenido arbitrariamente y yo te aseguro que eso iba a ser una cacería de brujas masiva, que iba a tener miles de miles
factores de políticos que participábamos dentro del Estado venezolano detenidos o muertos. Pero la respuesta cívico-militar del pueblo quebró esa intención. Mira, luego vino el paro petrolero que le causó en aquel momento una cifra inenarrable, sorprendente, de pérdidas al país superior a los 20.000 millones de dólares, que terminaron siendo nada en comparación a los casi 250.000 millones de dólares que ha perdido PDVSA entre el 2015 y el 2002, que ha perdido el país, que han podido servir para alimentos, para medicina. No conforme con eso. Para aumentar el sueldo a los maestros. Claro que sí, obviamente, eso está claro. Pero si saquearon las arcas del país. Entonces vean eso, yo quiero que vean esa realidad. O sea, un país que entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo de los años 2002, 2003, tuvo su industria petrolera paralizada, sin producir un solo barril, y logramos salir de allí airoso. Luego, mira, hubo un momento de estabilidad. Salir en paz, además. Hubo un momento de estabilidad en el país que logró la reelección del presidente Chávez en el año 2006, luego en el 2012. Pero a raíz de su lamentable fallecimiento en el año 2013, los demonios se agigantaron. Y empezó una segunda fase perversa. Gana Nicolás Maduro la presidencia de la República y se intentó por la vía violenta desconocer esa victoria, pero el pueblo no salió a hacer esa macabra acción planificada por esos factores opositores. Luego, cuando se da la elección, fíjate tú, de alcaldes en diciembre de 2013, donde factores de la oposición logran victorias importantes, mayoritariamente ganan los factores pro gobierno, pero igual hubo reuniones en Miraflores. Se pensó que todo iba a estar tranquilo, pero vino entonces el plan diabólico de este sector extremista que ha sido el más terrible, el más demencial que ha conocido la historia del hemisferio occidental, con la salida, pero eso es simplemente un ensayo de guerra civil lo que lanzaron, más de 40 muertos, casi 1.000 heridos, sin importar nada, buscando que, por esa vía violenta, desconociendo lo que había ocurrido en el 2013, con estas dos elecciones, ir por el atajo de la vía violenta como método de asaltar el poder. Obviamente asediaron de una manera tan terrible al país que lograron a nivel internacional crear toda una mala propaganda contra el país, de que aquí esto era un país que no servía, que estaba todo en el piso, que no había economía, que no había nada, y se van a la guerra económica en el año 2015. Recordemos todo lo que implicó ese fenómeno conocido como el bachaquerismo, el bombardeo a lo que implicaba el consumo de alimentos, todo el 2015. Entonces, fíjate, para terminarte, eso sentó las bases para que la oposición obtuviera la victoria de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Y ahí pasan a otra fase más terrible. Perdón, en el Estado hay 5 poderes: poder electoral, poder ejecutivo, poder ciudadano, poder legislativo y el poder, obviamente también, que no puedo dejar de olvidarlo, el poder popular. ¿Dónde lo vas a dejar? El poder de las masas, de la gente. Entonces, teniendo el poder ellos legislativo, quisieron someter al ejecutivo, al electoral, al judicial, al ciudadano, los otros 4 poderes. Pones un sexto poder, el poder popular. Eso es insólito, eso no ha pasado. Intentaron lo que ha sido los golpes parlamentarios que tuvieron éxito en Honduras, en Paraguay, derrocando a Zelaya y al obispo que fue presidente en Paraguay. Fallaron y se fueron a la vía entonces nuevamente de una salida triplemente macabra, con un saldo de 140 fallecidos y de casi 2.000 heridos en el año 2017. Fíjate, y es ahí donde a mí me eligen fiscal general de la República. Vamos a hablar de eso, de la gestión desde entonces de la Fiscalía General de la República. Y quisiera resaltar un caso que también es importante, el caso Monómero en Colombia. ¿En qué estatus está? Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Usted entra en escena como fiscal general de la República en un tiempo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y con una fiscalía destruida que eso es lo que pareciera una bodega, una pulpería. Y una mafia corrompida totalmente. Corrompida de una manera tal que, mira, hemos hecho un esfuerzo, tú no te lo imaginas. Yo he tenido que colocar a nuestros directores generales y de línea, a las direcciones de disciplina, de inspección, de doctrina, simplemente para recorrer el país, para inspeccionar y evaluar todas las fiscalías superiores en los estados. Y hemos logrado, obviamente, avances sumamente importantes a nivel estructural, porque yo me consigo inclusive un sistema de actualización de casos obsoleto, periclitado, donde había, imagínate tú, casos sin cerrar de la época casi de la Cuarta República. ¿Cómo es eso en un sistema automatizado de actualización de seguimiento de casos? Del 99, del 2001, del 2003, cosas que habían prescrito pero estaban ahí activas. Entonces, mira, es depurar eso y que efectivamente los casos reales que existen, agilizarlos. Nosotros nos hemos encontrado incluso en fiscalía cajas con miles de expedientes sin abrir, sin resolver. ¿Cómo puede ser esto? Y nosotros hemos tomado las medidas ejemplarizantes para avanzar, porque yo he dicho una cosa, yo soy el fiscal general de la República, están los directores generales, están los directores de línea, los comisionados, pero mi llamado siempre a los fiscales superiores en sus estados. Ustedes son los responsables en sus estados de lo que está ocurriendo. Y es una cosa pequeña, si a ver, vamos comparado con lo nacional. Porque usted está en Anzoátegui y resuelva en Anzoátegui, no espere que vaya al fiscal general o el fiscal o los directores generales de línea. Usted está en Falcón, resuelva en Falcón. Usted está en Zulia, resuelva en el Zulia. En Miranda, usted tiene su equipo allí. Entonces, yo estoy encima de eso, haciendo directorios permanentemente, conversando con los directores generales de línea, fiscales superiores, fiscales nacionales, para lograr revertir, y lo hemos logrado, 5 años después, esa realmente piltrafa de institución que conseguimos, lamentablemente, donde no se premiaba al funcionario que tenía las verdaderas herramientas jurídicas, técnicas, legales, sino se le dejaba en la retaguardia. ¿Por qué? Porque había una mafia. Si la propia ex fiscal general era la jefe de la mafia, con su esposo y familiares, ¿qué otros logros? Una banda. Pues, entonces, bueno, yo creo que esa depuración, buscando la excelencia, buscando el ascenso, digamos, de una nueva manera de hacer justicia, tomando desde los casos macro hasta los casos más, seguramente, considerados en algún momento delitos menos graves, que te advierto, no son para nada invisibles, todo lo contrario. Tú tienes que empezar de lo pequeño a lo mediano a lo grande, simultáneamente. Entonces yo creo que están a la vista una gestión realmente impresionante en las nuevas maneras de cómo lanzar programas de acción también en defensa, por ejemplo, de la familia, de la mujer, de los niños, de los adolescentes. Se ha avanzado mucho en la lucha contra el acoso escolar No, mira, yo creo que es importante, fíjate tú, el año pasado la campaña contra el acoso escolar logró 605 actividades en 316 centros educativos públicos y privados del país, con una participación de 15.564 estudiantes, docentes, padres, madres, representantes. Y allí entre enero y noviembre del año 2022 registramos en todo el país un total de 371 casos de acoso escolar con 413 víctimas. Logramos 165 adolescentes que fuesen imputados, 121 acosados.
obteniéndose 12 condenas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, mira, porque está comprobado que el bullying, el acoso escolar, puede inducir a la deserción escolar de un niño, de un joven. Puede inducirlos al suicidio, a enfermedades irrecuperables. Oye, entonces eso no puede ser. Yo he visto con mucha atención cómo va mutando los valores de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que mantener los valores en lo personal. Yo nací en los años 60. En 1962 yo he dicho que la generación que nace entre los años 50 del siglo pasado, principios de los 70, hemos sido una generación de oro porque tuvimos los valores morales de la familia, de la paz, de la lucha cívica, de los valores de la rebelión por un mundo mejor, de la música, del arte, de la poesía, de la cultura, de la literatura, donde inclusive los géneros musicales que fueron surgiendo, como el rock and roll, fíjate que las letras eran letras, en su gran mayoría, simbólicas, muy importantes para el sueño, para los ideales, para el amor, para la paz. Oye, no estas cosas que uno está viendo, si tú me permites, no me lo has preguntado, pero es de antivalores total, solo por el marketing de las letras que uno ve en el reggaetón. Sí. O sea, todo es que si, mira, lo atroz de la pornografía llevada a la música, ¿por qué? O canciones como esta última, por ejemplo, si me permite, de Shakira, donde el amor se reduce a un reloj Rolex, a un zarcillo, dígame, no, dame un zarcillo Cartier con una pulsera Cartier y con un reloj Cartier, porque estoy cumpliendo años o porque viene la Navidad. Quiero de regalo eso, o sea, bueno, eso es lo que habla la canción de Shakira, o que ella es un Ferrari y la otra es un Volkswagen, o sea, entonces, no, mira, pero permíteme, es que hasta allí hay todo un plan. No lo veas, yo no lo veo de manera aislada. Eso con las teleseries de los narcotraficantes que te ponen la apología al narcotráfico, al consumo de drogas, ¿no, mi compadre? Una persona que consume droga es un enfermo, que consume alcohol es un enfermo. Entonces, todas las canciones de esta nueva camada y las películas te hablan de eso. ¿Para qué? Para mí, para mutilar varias generaciones y una élite imperial dominar así de manera más fácil el mundo. ¿Cómo procede Tenemos que rebelarnos contra eso. ¿Cómo procede la Fiscalía contra la pornografía infantil que se vehicula a través de las redes sociales? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, estimado fiscal, ¿cómo procede la Fiscalía en los casos de evidente pornografía infantil a través de las redes? ¿Es posible? Bueno, yo creo que tenemos un plan ya y eso está en marcha. Cuando nosotros decimos en esta campaña, en este programa educativo, preventivo y sancionatorio a la vez, pedofilia es crimen. ¿Qué busca la pedofilia? Atacar a un menor. Agredirlo sexualmente a costa de su vida futura y presente. Fíjate que en esa campaña hemos realizado 400 actividades formativas y de sensibilización en todos los estados del país, con una participación de 16.910 personas. Esto es algo importantísimo, entre estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. La parte preventiva, pedagógica, educativa. Hemos visitado 271 centros escolares y se han distribuido material informativo a 12.500 personas aproximadamente. Esto va a continuar. Esto no es que es por un año, no, esto es permanente, claro, porque es formación, es prevención, y ahí respondo tu pregunta. En el periodo de enero-noviembre del 2022 se han registrado en todo el país un total de 1.987 casos por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, y se han contabilizado 2.505 víctimas. Hubo en ese año 1.700 personas imputadas, 2.155 acusadas y 867 condenadas, es decir, que ha habido
sanción severa. Y yo te digo, nosotros buscamos allí la máxima pena, 30 años. Incluso hemos logrado por los llamados actos lascivos, condena de 15 años, porque ¿por qué tú vas a agredir sexualmente a un niño que puede ser una bendición de Dios, un niño, una niña? Eso no merece una pena mínima, no, una pena máxima. Y en ese sentido yo creo que está la parte sancionatoria. O sea, por un lado la parte preventiva, por otro lado la parte sancionatoria. Yo creo que una de las cosas más positivas que ha hecho mi gestión es visualizar, que se vea esa realidad, pero para la prevención más que todo, porque yo creo que ahorita la gente está más alerta y denuncia más. Sí. No es que hay más casos, no, es que ahora la gente denuncia, no tiene temor a denunciar, porque sabe que el Ministerio Público va a actuar de manera rápida e inmediata. Y fíjate, esto tiene que ver con derechos humanos, si me permite rápidamente, porque nosotros hemos logrado algo importante a nivel de los derechos humanos. Una cifra como esta, ¿ve? Hemos logrado imputar a 1.578 personas por violaciones a derechos humanos. Hemos acusado a 1.783 agentes del Estado, policías o cuerpos de seguridad que lamentablemente violaron los derechos humanos de personas. Han sido privadas de libertad 836 agentes del Estado y hemos logrado 387 sentencias condenatorias. O sea, va en ascenso la sentencia condenatoria. Esto es un mensaje a la CPI. Venezuela tiene cómo actuar dentro de Venezuela con nuestro sistema de justicia. No necesitamos una justicia transnacional para lograr esto, que aquí está. Lo hemos logrado con nuestro esfuerzo, con los órganos auxiliares, con los tribunales, que haya justicia y la gente incluso lo ve. Por eso yo he dicho que hay que tener ahora alerta, porque como los agentes del Estado que en algún momento pudieron haber estado acostumbrados a hacer esto, han mutado a otras cosas y por eso yo pido que se denuncie rápidamente. Te pongo el ejemplo de un barbero en Maracay, Aragua. Él lanzó un video, hizo un llamado al Ministerio Público, él decía que había migrado a Colombia y había regresado, montó una barbería y entraron unos funcionarios de la PNB a su barbería. Robaron el televisor, eso yo lo he alertado otras veces. Eso es tipo de allanamiento sin orden judicial, sin presencia del Ministerio Público, sin presencia de la Defensoría del Pueblo. Eso hay que denunciarlo rápido. Él lo denunció. Se robaron unos recursos que él tenía en una de las gavetas. ¿Qué logramos nosotros? En tiempo récord, 12 detenidos. Al otro día ya, de la denuncia de él, nosotros hicimos la pesquisa correspondiente y logramos la detención de 12 de los funcionarios que participaron en ese lamentable hecho. Entonces, yo creo que como han visto la actuación del Ministerio Público tan severa en contra, por ejemplo, en el pasado, ejecuciones extrajudiciales, delitos de tortura, etcétera, ahora han mutado, ojo, han mutado este tipo de delitos, utilizando chapas, patrullas, armas del Estado. Eso es inaceptable, que es el delito de la extorsión, que es el delito del hurto, meterse en una casa uniformado y que, no, estamos buscando aquí a fulano, estamos buscando aquí a Chemel, no está, bueno, mira, conseguimos objetos de valor, se lo llevan. Eso es un delito. Se convierte en un delito común, pero también una violación a derechos humanos en tanto tú, como agente del Estado, estás practicando ese hecho en contra de una persona. Entonces yo pido que se denuncie de manera inmediata, al igual que en las alcabalas, que se grabe, que no haya temor de grabar. ¿Por qué? Es noticia crimini. Claro. Rápidamente se convierte en una denuncia y nosotros actuamos de oficio. Entonces yo creo que sí hemos avanzado y han disminuido las tasas de delitos vinculados a estos temas que te estoy mencionando, porque ha habido una rápida actuación del Ministerio Público con la sanción respectiva. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por este análisis situacional y por presentar los logros y éxitos de la Fiscalía General de la República y sobre todo por insistir en que la gente tiene que denunciar, porque la Fiscalía escucha a la gente. Así es. Está escuchando a la gente. Quedaron, como siempre, muchos temas por abordar.
Pero para otro... Para otra oportunidad. Ustedes están solicitando incluso revisar el régimen legal de condenas, ¿no? Para castigar más severamente a quienes lo estamos haciendo agreden a los niños, en niñas. delitos que tienen que ver como agresión a los niños, niñas, adolescentes. Incluso que adolescentes que tengan una edad superior a los 14 años puedan ser tratados como adultos, en tanto cuando tú tienes más de 14 años y cometes, por ejemplo, un delito de asesinato, de homicidio, la pena máxima pudiera llegar a 10. Entonces imagínate, sale a los 24, quién sabe si otra vez a reincidir en un delito. Es un debate que hemos querido abrir en el país y yo espero que sea un debate sano siempre, porque no te olvides que también el Ministerio Público le ha entregado a la Asamblea Nacional actual 8 leyes vinculadas a todos estos temas como parte de la cooperación entre los poderes del Estado. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, amigo fiscal. A la orden. Y esperemos que la Fiscalía siga escuchando a la gente. Así es. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo independiente, libre, responsable y veraz. Hasta pronto.